Hablar de la que se avecina es hablar de un fenómeno televisivo que ha traspasado fronteras culturales y generacionales, un universo donde lo absurdo se convierte en espejo deformado de la realidad y donde cada personaje encarna con una intensidad grotesca las tensiones sociales de la España contemporánea. El título que nos ocupa, un suegro pegajoso, una maruja rebelde y la locura youtuber que convirtió a Montepinar en un circo, resume a la perfección esa capacidad de la serie para tomar situaciones cotidianas y llevarlas al límite de lo verosímil, transformando un simple bloque de vecinos en un microcosmos donde caben todas las pasiones, defectos y contradicciones humanas. Cuando uno se sienta a ver la serie, puede pensar que solo está entrando en una comedia coral de enredos vecinales, pero en realidad está asistiendo a un retrato social lleno de ironía y crítica, disfrazado de humor disparatado. El primer eje que conviene analizar es el del suegro pegajoso, ese personaje que representa la figura del familiar que nunca sabe cuándo detener su invasión, que se instala en la vida del yerno o la hija como si fuera un derecho divino, y que convierte cualquier estancia en un dominio personal. Su carácter excesivo, cargado de refranes, de opiniones anacrónicas y de una seguridad aplastante en su propio criterio, genera un contraste brutal con la debilidad y el carácter sumiso de figuras como Enrique Pastor, un concejal obsesionado con las formas, los protocolos y la imagen pública. Esa relación no es solo un gag recurrente, sino también un reflejo de muchas realidades familiares en las que el peso de los mayores se convierte en una carga ineludible para las generaciones más jóvenes, atrapadas entre el respeto tradicional y la necesidad de marcar límites. En el caso de la serie, esta figura del suegro no solo invade un piso, sino también la esfera mediática, pues se convierte en estrella viral sin proponérselo, desatando la epidemia youtuber que transforma Montepinar en un plató improvisado. En contraposición, aparece la maruja rebelde, encarnación de un arquetipo clásico de la televisión española, pero que, en la que se avecina, adquiere nuevas dimensiones. La maruja tradicional suele estar definida por su rol doméstico, su devoción por la familia y su tendencia al chismorreo, pero en el momento en que decide rebelarse, en que rompe con las cadenas del delantal y se lanza a reivindicar su autonomía, se convierte en un personaje profundamente revolucionario. Araceli, al mirarse en el espejo y reconocerse no solo como madre o esposa, sino como individuo, abre una línea narrativa que conecta con miles de espectadoras que se reconocen en esa sensación de haber sido invisibles durante décadas. Su paso por el taller de teatro y posteriormente por la arena mediática de YouTube refleja la necesidad de contar historias auténticas, de hablar de miedos, de deseos reprimidos, de soledad y de libertad. No es casualidad que su mensaje cale en un público distinto al que celebra al suegro bufonesco, porque el espectador de La que se avecina busca tanto la risa fácil como el espejo emocional que le devuelva preguntas incómodas. La locura youtuber es quizá uno de los elementos más interesantes para analizar en clave sociológica. Cuando los vecinos descubren que sus desvaríos cotidianos pueden convertirse en contenido digital, se produce una fiebre descontrolada que refleja el ansia contemporánea por la visibilidad. Todos quieren seguidores, todos quieren ser protagonistas, y en esa carrera se desenmascaran las miserias de cada uno. Amador transforma su patetismo en escuela del macho alfa. Los Recio convierten la higiene en espectáculo y Vicente, en un gesto involuntario, se erige como símbolo de la pasividad moderna retransmitiendo sus siestas. Esta epidemia youtuber parodia la era digital, pero al mismo tiempo revela la fragilidad de nuestras vidas hiperconectadas, donde el valor parece medirse en likes y reproducciones. La comunidad entera
se transforma en un circo, donde cada vecino compite por captar la atención, incluso a costa de ridiculizarse o traicionarse. Lo fascinante de la que se avecina es cómo combina lo grotesco con lo reconocible. He vivido en comunidades donde los balcones funcionan como trincheras desde las que se vigila al prójimo, y al ver Montepinar no puedo evitar recordar esas escenas en que las persianas suben al mismo tiempo para espiar al nuevo inquilino. La exageración de la serie provoca risa, pero al mismo tiempo despierta la incomodidad de ver reflejadas conductas que todos conocemos. El vecino entrometido, el que busca protagonismo en cualquier discusión, la señora que utiliza la religión como arma moral, el padre que se aferra a un mundo que ya no existe. Montepinar no es un lugar ficticio, es la caricatura de cada barrio, de cada bloque, de cada familia. La introducción de las cámaras, de los canales de YouTube y posteriormente del reality dentro de la ficción multiplica esa sensación de circo. Los vecinos ya no discuten por plazas de garaje, sino por métricas digitales. Las alianzas y traiciones ya no giran en torno a temas domésticos, sino a la búsqueda de suscriptores. La serie logra satirizar con una lucidez brutal la transformación de la sociedad, donde cualquier gesto cotidiano puede ser contenido, y donde la frontera entre lo privado y lo público se ha disuelto hasta volverse irreconocible. En ese sentido, la que se avecina no solo provoca carcajadas, también funciona como un comentario ácido sobre nuestra adicción a la exposición. Si pensamos en cada escena donde el suegro se enfrenta a Araceli, vemos un duelo simbólico entre dos formas de estar en el mundo. Él representa la nostalgia de un pasado que se idealiza, donde la autoridad masculina no se cuestionaba y donde el humor se construía a base de refranes simplistas. Ella encarna la lucha por encontrar una voz propia, por hablar de lo que duele, por no aceptar que la edad sea un obstáculo para reinventarse. El enfrentamiento no es solo divertido, es también profundamente político, porque interpela al espectador sobre qué tipo de valores quiere defender. Lo interesante es que ambos extremos tienen público. Hay quienes se identifican con el descaro irreverente del suegro y quienes se emocionan con la sinceridad de Araceli. Ese choque de audiencias refleja la polarización de la sociedad misma, trasladada a un patio de vecinos. Recio es otro eje imprescindible en este análisis, porque simboliza el oportunismo desmedido. En cada crisis encuentra negocio, en cada absurdo detecta una forma de monetización, que convierta las discusiones vecinales en contenido o que invente un parque temático con su nombre. No es solo un chiste, es la exageración de una mentalidad que vive para explotar cualquier circunstancia. Su personaje resulta odioso y entrañable a la vez, porque encarna esa mezcla de picaresca y ambición desmedida tan reconocible en la cultura popular. Berta Isser, en cambio, aporta la dimensión religiosa que, llevada al extremo, se convierte en espectáculo. Sus sermones transmitidos en directo, sus oraciones en medio del caos, su convicción de que todo lo que ocurre es señal del apocalipsis, funcionan como crítica al uso de la fe como espectáculo mediático, y sin embargo, no deja de generar ternura, porque detrás de esa mística hay una mujer atrapada en la necesidad de darle sentido a un mundo que se desmorona. El papel de Vicente merece mención aparte. Su resistencia pasiva, su capacidad de no hacer nada y aún así convertirse en fenómeno, refleja la paradoja contemporánea. En un mundo saturado de estímulos, a veces la indiferencia es el mayor atractivo. Que alguien se limite a dormir y que eso fascine al público es una ironía maravillosa sobre el consumo de contenidos. Desde una perspectiva personal, al ver estas dinámicas, no puedo evitar recordar reuniones de vecinos en mi infancia, donde discusiones por temas triviales terminaban en gritos y donde siempre había alguien tomando notas para luego difundir los chismes en la escalera.
La serie amplifica esa memoria, la lleva a la caricatura, pero por eso resulta tan eficaz, porque se basa en una verdad reconocible. El humor funciona precisamente porque el espectador siente que, en algún nivel, ha vivido algo parecido. La culminación del arco narrativo con la llegada del reality televisivo dentro de la ficción es un acierto magistral, porque pone a los personajes frente a un espejo aún más cruel. La convivencia bajo vigilancia total no solo genera risas, también destapa lo peor de cada uno. Los espectadores reales observan a los personajes ficticios siendo observados a su vez por cámaras, y se produce un juego de espejos que multiplica la reflexión sobre nuestra obsesión con la exposición. Es una sátira dentro de la sátira, un recordatorio de que el verdadero espectáculo no es lo que ocurre en Montepinar, sino nuestra fascinación por observarlo. La serie, bajo su disfraz de comedia, logra interpelar sobre cuestiones profundas. ¿Qué significa la fama en tiempos digitales? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la intimidad por unos segundos de atención? ¿Qué lugar ocupa la verdad en medio del ruido? ¿Qué pasa con las voces que intentan hablar de autenticidad en un contexto que premia el escándalo? Estas preguntas atraviesan cada escena, aunque el espectador las reciba entre carcajadas. En definitiva, un suegro pegajoso, una maruja rebelde y la locura youtuber que convirtió a Montepinar en un circo no es solo una historia más dentro del universo de La que se avecina. Es un compendio de todo lo que hace grande a la serie. La exageración cómica, la crítica social disfrazada de humor, los personajes llevados al límite de su caricatura y al mismo tiempo profundamente humanos, y la capacidad de convertir lo cotidiano en espectáculo. Montepinar es un circo, sí, pero es un circo donde todos podemos reconocernos, porque detrás de cada gag hay una verdad incómoda que nos interpela. Ver este arco narrativo es reírse a carcajadas de lo absurdo, pero también es reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Y quizá esa sea la mayor virtud de La que se avecina, recordarnos que, aunque intentemos negarlo, todos formamos parte de un vecindario parecido, donde el suegro pegajoso, la maruja rebelde y la epidemia digital siempre acechan, dispuestos a recordarnos que la vida es, al fin y al cabo, un escenario donde nadie escapa del circo.